Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo vídeo y hoy voy a hacer un vídeo muy interesante que mucha gente me lo pide y me suelen preguntar, me suelen decir, oye, Víctor, voy a preguntarte una cosa, no sé si será muy indiscreta, tal, pero ¿tú qué plan de estudio seguiste? ¿Tú qué plan de estudio seguiste para ser desarrollador web, para ser programador? Y yo les contesto muchas veces, es que era un puto caos, realmente. Mi plan de estudio de cómo yo empecé a programar y cómo empecé a aprender y todo el rollo era un puto desastre. O sea, es que no te lo voy a contar. No te pienso contar mi plan de estudio porque mi plan de estudio era una mierda así, como un piano. O sea, era un desastre en plan que era muy desorganizado, no sabía por dónde empezar. Empecé con una cosa, luego cambiaba, me la dejaba a media. Era un desastre. ¿Por qué? También en parte porque yo empecé muy joven con esto. Empecé con prácticamente 15 años. Y empecé a aprender con 15 años y todo el rollo. Entonces, claro, con 15 años no tienes nada claro y no sabes bien las cosas y te metes con una y luego cambia a otra. Entonces, claro, yo a la gente le contesto eso, que no pienso decir mi plan de estudio porque mi plan de estudio era una mierda, pero sí te puedo decir un plan de estudio nuevo que yo te proponga ahora. Eso sí te lo puedo comentar, ¿vale? Así que suscríbete, activa la campanita de notificaciones, mírate mis cursos también que tienes aquí abajo en la descripción del vídeo y apúntate a algunos si quieres aprender temas de desarrollo web. Y empezamos con este vídeo que va a ser una bomba. ¿Vale? Yo quería ser desarrollador web, lo tenía muy claro. Tú piensas que yo empecé a aprender C. Para ser desarrollador web empecé a aprender C. Con eso ya te lo digo todo. Imagínate la idea que yo tenía con 15 años. Yo pensaba que con C iba a hacer cosas, yo qué sé, empecé, pero sí que me sirvió para una cosa, ¿vale? Y eso es una cosa que quiero comentarles también, es que cuando tú aprendes algo, no caes en saco roto nunca. Es decir, si tú te pones a aprender a programar, con cualquier lenguaje de programación, eso no significa que no te vaya a valer para absolutamente nada. Al revés, te va a servir de mucho. ¿Vale? Te va a servir de mucho, porque los conceptos y fundamentos de la programación, como estructuras de control, condicionales, variables, funciones, en fin, mil cosas que tienen los lenguajes, son los mismos, los conceptos son los mismos, por tanto, te va a venir muy bien que si sabes C, pues me pica, tengo alergia y me pica la nariz mucho. Si sabes C, pues luego te va a ser muy fácil saltar a otra cosa. Y eso me ayudó, porque primero aprendí a programar un poco con C y luego ya al saltar a otras cosas lo entendía mejor, ¿vale? Entonces, tampoco fue tan mal, pero sí que es verdad que para ser desarrollador web, empezar por C, pues de no tener ni idea, la verdad. Entonces yo te voy a diseñar a ti un plan de estudio hoy para que lo sigas a rajatabla, empieces en un nivel 0 de conocimiento. Este vídeo no está enfocado ni está planteado para gente que ya sea un auténtico crack en el desarrollo web, ni a gente que sea ya un experto, ni a gente que sepa mucho, ni a gente que esté trabajando. No, por favor, expertos, iros de aquí, iros y dejarme tranquilo ya, coño. Que tanto gurú por aquí que se cree el rey del mambo, que se cree que sabe más que nadie. Yo lo que quiero es enseñar a gente que no sabe, no enseñarle a los expertos. Me huele fea, la palabra experto me huele fea. Y si ves a alguien que se autodenomina experto, desconfía, tío. Pero bueno, este vídeo va enfocado a gente que no tiene ni idea de desarrollo web y que quiere aprender desde cero, desde no saber nada hasta dar su primer pie y entrar a su primera empresa de desarrollo y conseguir su primer trabajo. Bien, en mi plan de estudio vamos a intentar conseguir trabajo pues en un año, año y medio, pero hay que seguir una regla muy importante, que son 3 horas al día de estudio y práctica. Vamos a intentar dedicar esas 3 horas todos los días, incluidos fines de semana, para ir avanzando día a día en el tema del desarrollo web. ¿Por qué digo 3 horas y no te digo 5? Bueno, si quieres dedicarle 5, dedícale 5, porque yo entiendo que tú en tu día a día tendrás más cosas, tendrás o un trabajo de otra cosa, o un trabajo de lo que sea, o estarás estudiando lo que sea, o tendrás más tareas que hacer, o tendrás que dedicarle tiempo a tu novia, a tu madre, a tu hermano, a tu amigo, o a quien sea, ¿de acuerdo? O a tus hobbies, o a descansar la mente, o a lo que te dé la gana, ¿de acuerdo? Tendrás que dedicarte a otras cosas aparte de programar, que esto ya lo comenté en un vídeo anterior, que hay que buscar un equilibrio en la vida, no solamente solo programar o no solamente solo hacer una cosa, sino pues al final te acabas quemando y al final no estás contento. Hay que buscar un equilibrio para que nada te aburra, nada te genere ese cansancio, ¿no? Entonces vamos a dedicarle 3 horas al día fijas, eso sí, todos los días, no te puedes saltar ninguno. Y en estas 3 horas al día lo que tienes que hacer es que mientras que aprendes algo, lo vas practicando, ¿de acuerdo? Que esa es la filosofía que yo intento seguir. Y siempre, cuando termines de aprender algo, dedicar a practicar ese algo que has aprendido varios días, ¿de acuerdo? Esto es la filosofía que yo sigo en mis cursos, que los tienes todos en la descripción del vídeo ordenados para que aprendas todo desde cero. Ahora bien, ¿qué aprender y en qué orden aprenderlo para seguir este plan de estudios? ¿Vale? Lo primero es eso, dedicarnos
dedicarnos 3 horas al día a estudiar y practicar temas de desarrollo web. Ahora, ¿por dónde empezar? ¿Vale? Pues mira, vamos a empezar por HTML, ¿de acuerdo? Que es el lenguaje de marcas para hacer la estructura de una página web. Y en este lenguaje, mientras que vas aprendiendo las etiquetas, tú vas codificando conmigo. Si estás haciendo un curso conmigo, ¿vale? Yo mientras que voy explicando, tú ve codificando también conmigo, vas escuchándome, lo vas haciendo, vamos viendo el resultado juntos, ¿vale? Eso te va a ayudar mucho. Y cuando termines de aprender HTML, te pones y practicas tú solo, sin que yo te esté ayudando, ¿vale? Tú solito. Voy a hacer una web que tenga estas cositas, ¿vale? Y las vas haciendo, vas practicando 2 o 3 días más, ¿vale? Luego, después de HTML, que es la estructura de la página, digamos que el contenido en texto plano, que no tiene colores ni nada, tenemos que aprender CSS. CSS, pues, es el lenguaje de hojas de estilo en cascada, ¿de acuerdo? Que nos permite, principalmente, pues, darle estilo, colores a una web, darle la forma y que se convierta en una web, pues, colorida y profesional, ¿de acuerdo? En base a un diseño o lo que nos venga de la mente. Y ahí, igual, mientras que yo te voy enseñando en el máster en CSS que tienes aquí abajo en la descripción, pues, ve practicando conmigo las propiedades que te voy enseñando, los selectores, el modelo de caja, el posicionamiento de las cajas, que si Flexbox, que si Grid, que si los floats, que si todo lo que tiene CSS, y lo vas practicando conmigo, vas haciendo los proyectos conmigo. Y cuando termines de aprender algo, incluso te diría cuando termines cada sección del curso, que tú practiques eso que has aprendido, porque eso te va a hacer que vayas interiorizando. Ya te digo, todo esto lo tienes que repartir en estas 3 horas al día que te estoy proponiendo, para hacerlo liviano y relajado y fácil para que cualquiera lo pueda hacer. Dentro del propio CSS, lo siguiente que tenemos que aprender es responsive, saber trabajar con los media queries para adaptar nuestras páginas web a dispositivos móviles. El siguiente punto del plan de estudio sería que tocaras y empezaras a practicar con preprocesadores CSS como SAS o LESS, ¿de acuerdo? Esto es muy fácil porque si ya sabes CSS, saber trabajar con un preprocesador es muy sencillo porque son 4 cosas: anidaciones, mixins, variables y 4 historias. Después de los preprocesadores te recomiendo que te metas en algún framework para CSS. Ya te digo, en los cursos lo suelo cubrir. Por ejemplo, te recomiendo framework como Bootstrap o como Tailwind, ¿de acuerdo? O los dos, son frameworks diferentes pero que al final sirven para lo mismo, para ahorrarnos un poco de trabajo a la hora de trabajar con CSS, ¿de acuerdo? Después, dentro del plan de estudios para ser desarrollador web, tenemos que empezar a aprender JavaScript, que es la parte de programación, la parte de interactividad de la página web, la parte que me va a permitir hacer peticiones asíncronas a un servidor, que me va a permitir, pues, validar un formulario, que te salga una alerta, que yo al dar un clic que pase algo en la página, que ya me va a permitir darle interactividad a nuestro sitio web. Por tanto, eso sería lo siguiente que tenemos que aprender: JavaScript, ¿de acuerdo? El lenguaje de programación probablemente más popular que hay actualmente. Lo siguiente que tienes que aprender para seguir el plan de estudio, para conseguir trabajo como desarrollador web, ojo, no para vivir en los mundos de Yuppie, sino para trabajar de esto, es que aprendas jQuery, ¿de acuerdo? jQuery, la gente dice que no se aprenda, ¿qué tal? Pero es algo que, sin embargo, es muy fácil de aprender y que lo piden en todos los trabajos, ¿de acuerdo? Así que también te recomiendo que lo aprendas y ya te digo, que lo encajes en estas 3 horas al día, vayas siguiendo este orden y lo vayas haciendo. Lo siguiente que tienes que aprender es Angular, ¿de acuerdo? Angular es otro framework para JavaScript, pero que nos va a permitir hacer webs SPA, es decir, aplicaciones web mucho más modernas, que la página no recarga, que son completamente reactivas, asíncronas con el servidor y que son un tipo de aplicación web que cada vez se demanda más en el mercado laboral y que cada vez se hace más, ¿de acuerdo? Los que trabajamos en consultora vemos que cada día nos llega más y más y más proyectos de este tipo porque es lo que gusta a los clientes, el resultado que generan. Y bueno, son tecnologías que en proyectos grandes, medianos y pequeños pues se están haciendo, se están usando, ¿de acuerdo? Así que también te recomiendo que aprendas Angular, sobre todo, que es el que a mi parecer da más salida laboral actualmente, ¿de acuerdo? Todas estas cosas que te he comentado las puedes aprender en mis cursos, que los tienes aquí abajo en la descripción, en los cuales tienes acceso de por vida, son un pago único, ¿de acuerdo? Es decir, no es un pago recurrente mensual, no, es simplemente un pago único, ya lo tienes para siempre, certificado de finalización, soporte, en fin, tienes de todo, así que yo lo revisaría y me apuntaría si lo que quieres es dedicar a esto. Estábamos hablando de la parte del frontend, ¿vale? Eso sería toda la parte del frontend. Ahora, tendríamos que pasar a la parte del backend. La parte del backend es la parte del lado del servidor, ¿de acuerdo? La parte que está en un servidor remoto y no se ejecuta localmente en el equipo del usuario que visita la web. En este caso, si queremos un resultado rápido y conseguir trabajo de la manera más rápida posible, tendríamos que empezar a aprender PHP, que es el lenguaje para backend más popular en la web y que más trabajo da. Después tendríamos que profundizar en temas de base de datos, porque las bases de datos SQL sobre todo son
un imprescindible. Todo el mundo que trabajamos de desarrollador web tenemos que tocar SQL, si no todos los días, casi todos los días. Así que es muy importante saber de bases de datos también. Después de esto, y una vez has practicado con todo esto, lo recomendable sería unir tanto una base de datos SQL con PHP y hacer un pequeño proyecto con ello, hacer un desarrollo conjunto entre PHP y SQL, porque así realmente utilizaríamos la potencia que tiene un lenguaje de backend, que es su interactividad con la base de datos, su dinamismo, ¿de acuerdo? Y que pues permita al usuario hacer acciones en la web que persistan en la base de datos y bueno, hacer funcionalidades con las dos tecnologías en conjunto, no solamente aplicando una lógica o aplicando una parte de programación, sino también la parte de base de datos para pues que pues un usuario pueda activar una cosa o desactivarla dentro de la web, en fin, guardar su información, seguir a otro usuario, poner un comentario. Todo este tipo de funcionalidades se pueden hacer en conjunto de estas dos tecnologías. Después, para el tema del backend, tendríamos que pasar ya a aprender un framework para PHP. Es prácticamente impensable hacer un proyecto de PHP a pelo hoy en día. Es muy difícil, muy difícil. Casi todos los proyectos vienen ya o se empiezan ya con un framework. ¿Por qué? Porque ya te da una arquitectura, ¿de acuerdo? Te da unas buenas prácticas, te da unos patrones de diseño que ya vas a aplicar de por sí, ¿de acuerdo? Entonces es mucho más interesante, en lugar de programar a pelo ya a nivel laboral, es más interesante trabajar con un framework, ya sea Laravel, Symfony o cualquiera de estos. Todo esto que te he explicado en esta sección de backend lo puedes aprender en el máster en PHP que tienes aquí abajo en la descripción del vídeo para que te apuntes, y está a 10 euros solamente, o sea, es una locura. En este punto, después de aprender PHP, te recomiendo que practiques mucho, que hagas tus proyectos, que hagas tus cosas. Yo ya me encargo en el curso de proponerte estos proyectos y de hacerlos contigo, pero te recomiendo que vayas practicando más y más y más. De nada vale que yo te enseñe cualquier cosa si tú no le pones empeño, trabajo y práctica. De nada vale, porque se te va a olvidar. Esto no es para verlo como una serie de Netflix, esto no es para verlo como un vídeo de YouTube, no. Esto es para ponerte tú conmigo en el ordenador a practicar. Si algo no lo entiendes, me puedes preguntar. Si algo no lo entiendes, lo puedes buscar en internet, puedes investigar un poco más. Si en algo te falta profundidad o quieres ver más opciones que se le puede pasar a una función, por ejemplo, o más formas o más funciones para trabajar con los strings o con las fechas o con lo que sea, tienes la documentación para buscar más y más, para investigar más parámetros que se le puede pasar a una función, a un método. 1000 cosas, ¿de acuerdo? Hay 1000 cosas que tenemos que podemos mirar dentro de PHP y que no se pueden cubrir solamente en un curso, así que yo te doy lo más importante, te doy explicaciones súper claras, te pongo a practicar conmigo, te doy ejercicios, te lo doy casi todo para que lo digieras súper bien, pero si tú no practicas y no le metes trabajo, yo no hago magia. Bien, una vez que tenemos esto ya podríamos pasar a puntos extra que te van a dar más conocimiento y más probabilidades de entrar a trabajar, ¿vale? Puntos extra para la parte de backend. Pues aprender, por ejemplo, framework para PHP como Symfony, ¿de acuerdo? Si ya hemos aprendido Laravel, pues pasar a Symfony, por ejemplo, sería interesante, te daría punto extra. También te daría punto extra conocer el tema de backend con Node y Express, eso da muchos puntos extra también te recomiendo que lo aprendas. También trabajar con Mongo, también te puede servir bastante, que son bases de datos no SQL. Conocer otros lenguajes también como Python, conocer otros frameworks para desarrollo web como Django. Todas estas cosas también te van a dar puntos extra y las puedes encajar en este orden dentro de tu plan de estudio. Luego, aparte, también una vez que vayas practicado con esto y tal, te recomiendo que conozcas ciertas herramientas para trabajar en equipo o para trabajar como desarrollador web que te van a servir mucho. Por ejemplo, el uso de la consola de comando, saber manejarte en el sistema operativo mediante la terminal es muy importante. Saber usar Git para trabajar en equipo también es súper importante, ¿de acuerdo? Hacer commits, mezclar RAM. También otra herramienta extra es el SEO. Cuando tú estás trabajando en una consultora de software o una agencia de publicidad, siempre tienes que enfocar tus desarrollos web y tu código que hagas para que en el SEO o para que a nivel de posicionamiento web sea lo más óptimo posible. No siempre va a ser perfecto porque hay otras cosas que también influyen, pero siempre que sepas un poco de SEO te va a venir muy bien. Otra cosa muy importante también que la tenemos que encajar dentro del plan de estudio, que lo metemos aquí dentro de la sección de herramientas, sería el tema de cómo subir una web a internet, de cómo publicarla y todo esto. Para esto tendrías que aprender a trabajar con temas de hostings, con temas de VPS y todo eso, ¿vale? Yo tengo un curso que te enseño a trabajar con esto y también la gente me suele preguntar cuál hosting recomiendo, cuál es el mejor, cuál es el más rápido, cuál es el más barato y qué mejor relación tiene calidad-precio. Pues para eso te dejo también aquí abajo en la descripción del vídeo el hosting que yo te recomiendo, ¿de acuerdo? Lo tendrás por aquí abajo.
un muy buen hosting, relación calidad-precio, muy barato, ojo, muy barato para todo lo que da, y encima te dejo un cupón de descuento mío que he podido crear en la plataforma, que si lo metes te mete un descuentazo más todavía en el precio y se te queda a €1 o por ahí al mes la web. O sea, es una locura, con su dominio, con su SSL, con todo. Y bueno, luego más tecnologías extras que puedes encajar dentro de tu plan de estudio después de aprender todo esto, pues serían tecnologías como Vue, como React, como Symfony, como te he comentado, Flask, Go, todo esto, pero estos son temas más complementarios. Yo lo que te he querido enseñar en este vídeo es lo más importante, el plan de estudios más importante, cómo lo seguiría yo y cómo lo haría, que sería 3 horas al día de práctica y estudio a la vez, y luego una vez que ya has aprendido lo más importante de algo, ponerte a practicar con eso, hacer proyectos y ejercicios. Es el único plan de estudios que te puedo proponer y son estas tecnologías en este orden. Así que si no te acuerdas, revísate otra vez el vídeo y ve en un papel, ve apuntándote. Vale, primero HTML, después CSS, después responsive, después tal, así te haces todo tu plan de estudios, te lo apuntas todo en una hoja y le vas dedicando 3 horas al día hasta que domines cada cosa, ¿vale? Práctica de cada cosa, proyectos de cada cosa, y después ya a enviar currículum, a buscar trabajo en LinkedIn, como enseño, por ejemplo, en este vídeo. Así que dale clic y nos vemos aquí. Dale clic aquí y te enseño a encontrar ya trabajo. Dale. Pero bueno, el plan de estudios ya lo tienes, así que nos vemos aquí.